Buenas tardes amigos, sean bienvenidos a nuestro canal Secretos Revelados. En esta tarde nos encontramos aquí en medio de la naturaleza, como pueden observar nuestro fondo, los arbolitos. Si ustedes por algún motivo escuchan ahí el cantito de un gallo o el sonido del viento, es porque por este mismo motivo que nos encontramos aquí en medio de la naturaleza, que es una bendición de Dios tener todavía este tipo de ambiente aquí donde estamos hoy día. No tenemos mucho equipo, estamos empezando este canal, este proyecto, y con su ayuda esperamos más adelante poder seguir creciendo y llevar mejor material para usted. El día de hoy vamos a comenzar una serie que se titula La Fe de Jesús, con la única finalidad de llevar hasta la comodidad de su casa o de donde usted esté la bonita palabra de Dios. Bien, en esta tarde vamos a comenzar con el primer tema de esta serie, y es ¿qué habla este libro que es la Sagrada Escritura de nuestro Dios? ¿Qué nos enseña acerca de Dios? ¿Verdad? Mucha gente a lo largo de la historia siempre ha creído en un Dios, incluso nuestros antepasados, por ejemplo los mayas, los aztecas, creían en un Dios, pero también creían en otros dioses, ¿verdad? Así es. Hoy en día, a través de la civilización, hemos llegado a comprender de que existe un solo Dios como cristianos, porque nos lo enseña la revelación de nuestro Dios a través de este libro que se llama las Sagradas Escrituras. Para ello vamos a ir a un versículo para que comentemos, y es el que encontramos en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 6. y versículo 6. Y dice: y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y ahora, entonces, ¿cuántos dioses hay? Pues lo que menciona la Biblia es que hay un solo Dios, como tú mencionabas hace rato. Antes habían muchas creencias y muchas personas, bueno, de hecho los hay todavía en otros continentes. Entonces ellos pensaban que había un Dios para cada cosa. Como por ejemplo, Dios del agua, el Dios del viento, diferentes tipos de Dios. Un ejemplo que está muy arraigado hoy en la televisión y es la mitología griega, que creía que había muchísimos dioses olímpicos, pero a través de la Biblia, a través de que Jesucristo vino a la tierra, entonces comenzó el Evangelio, y Efesios nos dice que hay un solo Dios a través del apóstol Pablo. Sin embargo, yo creo que es muy importante entender esta parte, porque es ahí donde algunas otras denominaciones tienen problemillas al identificar a un solo Dios, es decir, unitario. Así es. Y para ellos descartan la existencia del Espíritu Santo, que más adelante vamos a hablar de ello, y específicamente también de la naturaleza divina de Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, se centran solamente en un Dios único, unitario. De hecho, hay una corriente unitaria que de alguna manera pues ha enfocado mal el texto, de tal manera que pues algunos quedan como, pues ahora sí que con muchas dudas. Y en esta tarde pues nosotros vamos a entender cuál es la naturaleza de cada uno de estos personajes que conforman la Trinidad, la Deidad. Pero ahorita estamos hablando de un Dios Padre, ¿sí? Creador de todo el universo. Entonces vamos a ir analizando Así es. Muchos problemas, sí es cierto, surgen a raíz de que la pregunta es: ¿cómo pueden decir que hay un Dios, pero tres personas? Ajá. Exacto, ¿verdad? Sí. Entonces, para comprender eso también tenemos que comprender quiénes son esas tres personas. Bueno, Gabriel. Exacto, así es. El texto bíblico. Yo pienso que primero vamos a abundar un poquito, si buscan el texto, vamos a comentar tantito. Cada persona de la Trinidad juega un papel importante, ¿no? Tenemos a un Dios que sustenta todo, un hijo que de alguna manera viene a ser un puente para tener una comunicación con el Padre, y tenemos al Espíritu Santo que nos motiva y que nos lleva al conocimiento del Hijo de Dios, ¿no? Sí. Entonces, el texto lo encontramos en 2 Corintios 13:14. Uh-huh. Corintios 13:14. Y si ustedes también quieren comprobarlo en su casa y tiene la posibilidad de tener una Biblia,
puede hacerlo. Segunda de Corintios capítulo 13 y verso 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén, dice, Amén. ¿no? Entonces ahí vemos que existen tres personas: un Dios Padre, Cristo, que es el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo en este caso, ¿no? Que de alguna manera los tres juegan, como decíamos hace rato, un papel importante en el drama humano, le vamos a llamar, porque ellos están al pendiente de este mundo. Nosotros creemos que hay un Dios, nosotros creemos en la existencia de un Dios verdadero que creó todo lo que vemos hoy en día, ¿no? Así es. Así es. Si nos damos cuenta, el texto es bien claro. Hay un Dios, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. Ahí nos da a entender el apóstol Pablo a través de la carta escrita a los Corintios cómo está esta situación. Un Dios triuno. Un Dios triuno. Un Dios exacto. triuno. Y eso es lo que a los humanos a veces nos cuesta comprender. Un Dios, decimos nosotros, somos monoteístas, ¿verdad? Ajá. Sí, Monoteístas. Pero entonces si hay tres dioses, ¿nos convertiría en qué? En En politeístas, perdón, ¿no? Ajá. Ujú. Pero hay aquí lo bonito de esto, Ujú. de que hay un solo Dios conformado por tres personas. Tres personas. Ahora, ¿por qué es de esta manera? A mí me asombra y ahora sí que me maravillo del amor de Dios, porque son tres personas, pero cada uno tiene una función diferente. Exacto. ¿no? Así es. Una función diferente. ¿Cómo lo vamos a entender? Por ejemplo, yo no puedo ver a Dios ahorita, pero a través del Espíritu Santo siento el deseo de conocer. ¿Y cómo? ¿De qué manera yo descubro el carácter de Dios? O el Hijo, en este caso, a través del Espíritu Santo. Así es. El Espíritu Santo es el que en este momento nos está motivando para poder dar a conocer estos pasajes tan hermosos, Así es. ¿verdad? Tenemos- Si no existiera el poder del Espíritu Santo que nos motiva, no haríamos nada. Ahora, llegando al conocimiento de la palabra, encontramos a Cristo. Y Cristo mismo revela el carácter del Padre. Así es. Entonces, qué maravilla, ¿no? Entonces vamos a escuchar los comentarios de Diego. José. Es interesante porque cuando Jesús Ujú. iba a ir al cielo, les dijo que no se preocuparan a los discípulos. ¿Por qué? Entonces yo miré y les dejaré a quien dijo, a un consolador que viene siendo el Espíritu Santo. Ajá. Recordemos otro pasaje. Cuando Jesús fue bautizado. Ujú. Cuando Jesús fue bautizado, entonces, ¿qué pasó? Descendió el Espíritu Santo. Ujú. Y algo curioso, descendió el Espíritu Santo y el Padre habló diciendo, este es mi Hijo Amado. amado en quien yo tengo contentamiento. Ahí Ajá. podemos ver cómo se dan las tres personas Ujú. en un mismo pasaje. Así es. Exactamente. Tenemos que comprender que son tres personas coeternas, Ajá. porque ni una es antes de ni la otra después de quién, ¿verdad? Lo único que pasa es que nuestra mente finita como seres humanos nos es difícil a veces comprender cómo tres personas pueden coexistir en una sola, ¿verdad? Ujú. Lo que es maravilloso aquí es de que Dios el Padre envió a su Hijo Ujú. y que cuando el Hijo se fue quedó el Espíritu Santo, Ujú. ¿verdad? Entonces, esa es una gran bendición, amigos, de que a pesar que este mundo está lleno de maldad, podemos estar con el Espíritu Santo para conocer al Padre y al Hijo. Exactamente. Así es. Así es. Pero ahora sí que teniendo un argumento de lo que decía Diego hace rato y lo que hemos estado comentando, que hay tres personas en una sola, ¿verdad? Así es. Entonces, dice aquí, y Jesús después que fue bautizado, subió enseguida del agua y en ese momento los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se sentaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así Ahí es. las tres personas reunidas. ¿En dónde el encontramos ese versículo? Eso está en San Mateo capítulo 3, 15 al 17.
Y es interesante que estamos hablando de este Dios magnífico, de este Dios, el cual existe, existió y va a seguir existiendo por la eternidad. Nuestra mente no lo llega a comprender así porque tenemos una mente que en realidad es maravillosa, pero a la vez es finita para entender estas cosas, porque nosotros tendemos a creer en lo que vemos y en lo que no vemos no creemos. Así es. Por eso existe el dicho, hasta no ver no creer, pero en esto se basa la fe, que es lo que vamos a estudiar más adelante también. La fe es el creer en aquello que no vemos, pero este Dios ha de tener un carácter, Claro. Así es. ha de ser bueno, ha de ser malo. A los niños les dicen, si no te portas bien te va a castigar Diosito, ¿verdad? Sí. Y a los grandes también, si tú no te portas bien te va a castigar Dios. Pero esto lo han venido inculcando desde hace mucho tiempo, pero esto no es así. Vamos a ver cuál es el carácter de Dios. Lo podemos encontrar en la Biblia, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 al 10. Dice de la siguiente manera: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Muy bien. Entonces, ¿en qué concluimos? Dios es amor. Dios es amor. De esta manera vemos realmente que Dios está más presto a perdonarnos que a castigarnos. Porque si así fuese el carácter de Dios como un Dios tirano, arbitrario, pues no hubiese enviado a su Hijo, Así es. ¿verdad? Para de alguna manera dar un nuevo rumbo a la existencia humana. Sino que vemos a un Dios que se preocupa por la humanidad, se preocupa por sus hijos, se preocupa por nosotros, por mí, por ti, por todos, ¿no? Así Y es. vemos que en propiciación dio a su Hijo, quien vino de alguna manera a cargar el peso del pecado del mundo y entonces pagar ese precio y darnos ahora sí que una nueva oportunidad para poder acercarnos a Él. Así es. Una comparación muy terrenal que se hace de Dios es del amor de un padre hacia un hijo, ¿no? Así ¿Verdad? es. Porque este versículo que leímos termina diciendo que el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero, Primero. ¿verdad? Ajá. Ahora, Ajá. perdón, decimos, yo me he encontrado con mucha gente que me pregunta entonces, ¿y por qué Dios es amor? ¿Por qué el mundo está así? ¿Por qué hay tanta violencia, tanta maldad, tantos asesinatos? El hombre mata a su igual, las mujeres también, todos contra todos se podría decir. Ya no hay respeto por la vida. Entonces yo les respondo que eso no depende de Dios, Así es. Así es. depende de cada uno, porque cada persona es diferente, cada persona tiene su libre albedrío, cada persona hace lo que quiera hacer. Si la gente quisiera ser buena y buscar a Dios, todo sería maravilloso. Así es. Exactamente. Vemos que, como comentaban, es un asunto muy particular. Nosotros somos seres humanos racionales, que en el gran amor de Dios nos dio la capacidad de tomar decisiones buenas y malas, de portarnos bien o portarnos mal, de aceptarlo a Él o rechazarlo, Así porque es. hasta eso, ahora sí que en el grande amor de Dios es así, que nos da la libertad como todo padre, ¿no? De tomar decisiones que de alguna manera van a marcar el rumbo, el destino de cada persona, ¿no? Lamentablemente pues este mundo cayó en pecado, pero aún así vemos a un Dios perdonador, a un Dios que de alguna manera nos llama y nos quiere redimir. Pero aunque sea así, sí queremos decir en esta tarde que también hay límites. Dios tiene límites, como todo padre. Vemos ahora sí que a un Dios como a un padre. Nuestros padres tienen límites, nos aman, nos cuidan, nos protegen, nos llaman la atención, nos dan consejos. Cuando nos portamos mal, pues nos reprenden, pero cuando ya es mucho, pues también hay castigos. Así es. ¿No? Así es. Podemos concluir de que lo que la Biblia enseña acerca de Dios
es que es el creador de todo lo que existe, que es un Dios amoroso, Así es. que es un Dios conformado por 3 personas Ajá. Claro. y que depende de nosotros si queremos seguirlo o queremos irnos por otro lado, Así es. por otro camino. Así que hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Ahora, quiero de alguna manera dejar en claro cómo es que funciona este asunto del Dios triuno. A ver, Un ejemplo, como comentamos hace rato, el Espíritu Santo juega un papel importante de llevarnos al conocimiento del Hijo. Ujú. El Hijo. Ujú. ¿Dónde encontramos ese conocimiento? A través de la Sagrada Escritura. Vemos Ujú. al Hijo. El Hijo sirve como puente para llevarnos al conocimiento del Padre. Ujú. Y de esa manera juegan un papel importante. Ahora, el Padre es el que de alguna manera provee todo. Y Cristo es el medio. Por eso cuando nosotros oramos, pedimos en el nombre de ¿quién? Del Padre. Del Hijo. Hijo. Del Hijo. El Hijo, ¿por qué? Porque el Hijo es el que de alguna manera sirve como puente de comunicación para con el Padre. Pero ante todo eso, el trabajo lo hizo el Espíritu Santo. O sea, es una combinación, de alguna manera, que da un resultado maravilloso del conocimiento del Dios. O sea, que el Dios verdadero se conforma de 3 personas, ¿verdad? Pero cada uno tiene diferente función. así es. ¿Sí? Así es. Bien amigos, llegamos al final de la primera lección de esta serie. Y si te gustó, te invitamos a que dejes tu like, que te suscribas a nuestro canal, para que también este mensaje pueda llegar a muchas más personas. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga.